Bien, buenas tardes. Estamos en nuestra lección correspondiente a hoy, martes, y es una fecha en la cual trabajamos con Colosenses y estamos en la lección 390. Lección 390 y trabajamos en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Pero antes de iniciar nuestro estudio, recordemos que lo más importante es la condición espiritual en que nos encontremos, y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado y luego regresamos a una oración y luego iniciamos el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde, gracias por este privilegio que nos brindas nuevamente de estar en comunicación con oyentes, personas positivas, a estudiar tu palabra. Los ponemos en tus manos, al igual que a mi persona, Señor, para que podamos ser muy objetivos, concretos y bíblicos en la exposición de tu palabra, y igualmente en la recepción, para que podamos de esta manera trabajar en este proceso de crecimiento espiritual, Señor. Gracias por este tiempo, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestra lección, como estas últimas semanas, se ha tratado de Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo. En algunas versiones dice de buen ánimo, pero aquí dice con el alma, porque es corazón la palabra aquí, como para el Señor y no como para los hombres. Esto nos llevó a estar estudiando durante las semanas pasadas la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Vimos versículos en el Antiguo Testamento llamadas teofonías, y vimos también cristofanías en las apariciones en la resurrección. También vimos la deidad del Señor Jesucristo en todos los aspectos, en su esencia. Y hoy, bueno, no hoy, sino desde la lección pasada, comenzamos a ver la doctrina de la ocupación con Cristo. Esta doctrina es muy importante que entendamos qué es la ocupación con Cristo para saber cómo utilizar los recursos que Dios ha provisto para que tengamos más herramientas para vivir la vida cristiana. La ocupación con Cristo va a cambiar nuestra actitud mental hacia uno mismo, de tal manera que cuando esto se comienza a desarrollar en nuestra vida, cambiamos nuestra actitud mental hacia aquellos que nos aman. Y cambiamos de pensar, en lugar de decir quiero que me amen como yo quiero o quiero que me traten como yo quiero. Esta es una parte importante de la vida cristiana, tanto para el aspecto secular como para la familia cristiana, o sea, dentro de la vida social entre cristianos. Es imposible que nosotros seamos el centro de todo y de esta manera avanzar en la vida espiritual. Tenemos que aprender, por medio de la ocupación con Cristo, esa actitud mental necesaria del cristiano para funcionar correctamente con los recursos divinos. Estos recursos tienen que ver, por ejemplo, con el amor impersonal por el género humano. Y esta es la característica, esta es la acción que nos va a permitir conquistar, para decirlo de alguna manera, el ser heridos, el estar frustrados, el tener enojo, el tener odio, el tener esa sensación de que la gente no me ama como yo quisiera que me amaran o como yo quisiera que me trataran. Y comenzamos a ser muy personales, es decir, no nos afectan las acciones de otras personas en mantener tu felicidad interna. En otras palabras, podríamos decir, tú has cambiado a través de la doctrina en tu alma y has entendido que tú no puedes cambiar a la gente porque ellos tienen libre albedrío y ellos tienen que tomar decisiones para cambiar o no cambiar. Pero una de las acciones importantes es entender que nosotros no podemos cambiar a las personas. En esta forma vamos a poder pasar estas pruebas que hemos estado hablando los domingos en Sufrimiento Cristiano, que tienen que ver con gente, con sistemas, con desastres, con enfermedades. Estoy hablando de pruebas. Acuérdense que hemos dividido, hay varias secciones donde tenemos situaciones que suceden o sufrimiento que nos sucede por
por decisiones que tomamos nosotros, por decisiones que toman otros, por disciplina o por prueba, que también se divide en varias partes, pero ahorita solamente hablamos en este sentido de tenemos la capacidad de poder pasar en medio de estas circunstancias descansando en Él, sin preocupación, sin estrés, sin enojo, sin celo. Muchos creyentes, incluyéndome yo, lo hemos hecho muchas veces, deseamos que otros hagan o que lleguen a la expectativa que nosotros tenemos, y esa es una expectativa no realista. O sea, esperamos mucho de los demás y eso no es realista, porque esta es una decisión que ellos deben de tomar, no nosotros. Entonces, al ir caminando con este concepto, que ojalá al terminar esta lección, y por eso voy a inculcar mucho este punto, o sea, no vamos a salirnos mucho de este punto, para que quede bien inculcado, bien grabado y pueda ser muy útil en nuestra vida diaria. La reacción cósmica, o sea, la reacción humana fuera de la vida cristiana, fuera de la llenura del Espíritu Santo, pocas personas son amadas como ellos quieren, o como ellas quieren, o como quieren ser tratados o tratadas. La reacción cósmica, la reacción humana, es inevitable. La reacción que vamos a tener todos va a ser arrogancia, celo, amargura, culpa, rencor, implacabilidad, odio, autolástima, vengatividad. Todo esto pura infelicidad. Pero por estas causas ni culpes a las personas ni culpes a Dios. Eres tú, soy yo, quienes tenemos que cambiar nuestra actitud mental ante estas circunstancias. ¿Qué tan preocupante eres? Es decir, ¿qué tanto te preocupas por estas situaciones? Podríamos poner ahí entre paréntesis al lado de esta pregunta, ¿qué tanto esperas de los otros? Esa es una pregunta muy importante. Para que puedas tú encarar esto, tú no vas a hacer que la gente se alinee a tus expectativas. Nunca podemos hacer eso, porque ellos tienen su propia decisión, aún dentro del matrimonio, aún en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la vida social, etc. No podemos hacer esto. Tú eres el que tiene que cambiar tu actitud. Yo soy el que tiene que cambiar, no la otra persona, amoldarse a mi expectativa o a como yo quiero que sea o la forma en que yo quiero que se forme o trabaje o funcione la gente. El Salmo 118, el versículo 9, dice lo siguiente: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Lo que nos está diciendo aquí es mejor que confíes plenamente, que tengas la actitud mental de que tú eres la persona que puede hacer cambios en tu vida por medio de los recursos divinos, lógicamente, y no a las demás personas. Cuando dice aquí confiar en príncipes, o sea, no podemos confiar en nadie en este sentido o hacer que las personas hagan o digan o se comporten como nosotros queremos. Si tomas refugio en Dios, tú no vas a esperar nada de la gente. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es lo más importante para ti, es lo que cuenta, es lo que te satisface, es lo que te llena. Entonces no necesitas estar esperanzado a que la gente haga algo para tú sentirte bien. Es cuando decimos que podríamos vivir solos en un lugar, solos, y ser inmensamente felices, porque tienes una relación con Dios. Y tu actitud mental es esa, de que Dios es el que satisface todas tus necesidades. Y los cambios que tengas que hacer, los tienes que hacer en ti. Entonces, la relación con gente puede ser excelente. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, que sea pecaminoso. Lo único que estoy diciendo que es muy difícil. La relación con gente puede ser excelente cuando tú traes tus relaciones a las soluciones divinas, a los solucionadores. Es decir, cualquier cosa que tú quieres hacer en relación con gente, tú la filtras por los solucionadores de problemas cristianos o la vida cristiana y vas a actuar, vas a funcionar de una manera correcta. Por eso voy a poner aquí una frase que dice: ocupación con Cristo
versus o contra preocupación con gente. Vuelvo a repetir este subtítulo. Ocupación con Cristo versus o contra preocupación con gente. Y aquí nos vamos a ir a una cita que se encuentra en Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Dice así: así que dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, o sea, en el sistema cósmico o en el género humano, y hace de la carne su fortaleza. Del Señor se aparta su corazón. Esto es, vamos, ahorita no pierda esta cita porque ahorita vamos a regresar a ella. Voy a repetirla. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, en el sistema cósmico, en el género humano, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Ponemos nuestra confianza, nuestra confianza es la mejor palabra, en relaciones humanas, en la vida social, en lo profesional, en lo romántico, en lo matrimonial o en las relaciones cristianas. No hay nada de malo en tener relaciones con la gente en estas esferas, lo social, lo profesional, lo romántico, matrimonial, la misma relación cristiana con otros cristianos. No hay nada de malo en tener relación con la gente. El asunto es si son la prioridad número uno en tu vida esas relaciones. Entonces sí estamos en un problema y caes en lo que dice este versículo, porque tu confianza está en esa relación con la gente, cualquiera de las esferas en las que acabo de mencionar. He aquí la importancia, entonces, de entender que nosotros fuimos diseñados desde la creación, desde el origen del hombre, para poner nuestra confianza en Dios, no en la gente. Desde la creación, Adán y Eva y los primeros grupos de cristianos que existieron. El plan era descansar, confiar plenamente en Dios. La gente, todos los miembros del género humano, tenemos una naturaleza de pecado y eso nos provoca ser inestables. Aún dentro del cristianismo, si le permitimos a la naturaleza de pecado tener control, vamos a ser muy inestables. Y esta inestabilidad pues varía de persona en persona. Y esto va a causar rupturas. Rupturas en cualquiera de las esferas que yo mencioné, como lo social, lo profesional, lo romántico, matrimonial, o en la vida cristiana, las relaciones entre los cristianos. Se van a romper. ¿Por qué? Porque permitimos que la naturaleza de pecado, que nos hace ser inestables, provoquemos esto. Nosotros y la gente en general, siempre estamos tratando de hacer cambios en la gente. A lo mejor el esposo en la esposa en el esposo, el trabajador con un compañero, un miembro de la iglesia con otro miembro de la iglesia. Queremos hacer cambios en la gente. En lugar de ellos, nosotros deberíamos de cambiar a nosotros mismos. Nosotros seríamos los que deberíamos estar trabajando en ese cambio en nuestra vida. La única forma en que podemos depender de Dios es a través de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios, la doctrina misterio. Y se dice doctrina misterio porque era un misterio en el Antiguo Testamento, ya es revelada para nosotros en el Nuevo Testamento. Y esto es la importancia de estar trabajando en este proceso de crecimiento espiritual. Esto es lo que te da confort, esto es lo que te alienta, esto es lo que te hace sentirte amado, amada, esto es lo que te hace sentir confiado, descansado, sin preocupación. Ahora, no significa que vamos a estar en un estado de perfección en este sentido, pero va a ser mucha la estabilidad que tenemos, a diferencia de si estamos descansando en la gente o cómo nos trata la gente o lo que nos da la gente. Pero esto solamente a base de consistente rehabilitación epistemológica. Ya sabemos que ese término significa rehabilitación por medio de la palabra de Dios. Día tras día necesitamos absorber la palabra de Dios. Esto no es milagroso. Esto no es algo a lo que tú le pides a Dios y le dices, dame crecimiento cristiano. Dios no te lo va a dar de esa manera.
Ni vas a crecer espiritualmente porque escuchas una estación cristiana, que es bueno que escuches una estación cristiana y que tenga buena doctrina, pero no vas a crecer por ese medio o porque te levantas todos los días a orar y como dice mucha gente, no, es que yo ya oré y me encomendé y ya me va a ir bien en el día. Probablemente te vaya bien, pero no estás creciendo espiritualmente. Eso es de lo que estamos hablando, crecimiento espiritual, porque un día nos vamos a presentar ante el Señor en un estrado de evaluación en donde el Señor va a trabajar contigo y te va a decir, ¿qué hiciste con la vida espiritual que te dejé? Y tú y yo vamos a responder, no como iglesia, no como familia, individualmente. Y dice la palabra de Dios que muchos se avergonzarán. Yo creo que es una de las últimas o la última emoción que vamos a poder experimentar ya cuando estemos en el tercer cielo. Lo más que dependas de la gente es lo más que te alejas de la palabra de Dios. Entre más dependes de la gente, menos consistencia en el crecimiento espiritual tienes. Algo que debemos de aprender es tú y yo no podemos cambiar a las personas sin destruir la relación. Va a haber destrucción de esa relación o va a haber fragilidad en esa relación o va a haber fallas o fisuras en esa relación porque queremos cambiar a las personas. Hay que respetar a la gente. Es diferente que alguien te pida una opinión, alguien que te diga un consejo, algo, bueno, si está en tu alcance y dentro de tu conocimiento doctrinal, excelente. Pero no podemos cambiar a las personas. Puedes dar tu opinión, qué se puede hacer, cómo acercarse a la palabra de Dios y decirle a alguien que tiene problemas con esto, sabes que yo no puedo ayudarte, pero acércate, estudia la palabra de Dios, acércate a un pastor maestro y ahí pégatele hasta que crezcas espiritualmente y de esa manera vas a poder tener las herramientas para poder hacer esto. Hay un síndrome que le llamo, no sé si exista esto, pero yo le quise llamar así, un síndrome de demanda. Y para aclarar a qué me refiero, ocurre en hombres y en mujeres, pero esto es parte de la arrogancia, o sea, demandar de las demás personas, en lugar de tú aportarlo, de tú, por tu propia decisión personal, tu libre albedrío, decir, yo decido hacer esto. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Si tú no llegas a aprender esta lección, de que nosotros tenemos que aprender a tener una actitud mental correcta, doctrinal, de que tú no puedes cambiar a la gente, va a haber muchos problemas. Pero si lo entiendes, vas a dar un gran paso gigante avanzando en tu crecimiento espiritual hacia la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esto te va a quitar muchos problemas de relaciones interpersonales. No voy a estar afectado por cómo se comporta la gente, cómo son, cómo hablan, cuáles son sus reacciones. No te van a afectar porque tú tienes algo más importante en tu vida, que es la palabra de Dios en tu alma, que te mantiene en una posición objetiva, directa, en agradar solamente a Dios. Ahora, como agradamos a Dios, pues también mucha gente sale beneficiada de nuestro entorno. Son beneficiados porque, lógicamente, una persona que está creciendo espiritualmente y que le está dando su lugar como prioridad a Dios en su vida, va a actuar de una manera muy diferente con su entorno, con sus amistades, con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, los cristianos en general. Pues se van a ver beneficiados de un cristiano de esta característica. Ese es un cristiano que deberíamos de buscar como amigo o como amiga. ¿Por qué? Porque no tiene problemas en las relaciones personales, respeta la forma de pensar de las demás personas, su forma de actuar, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Entonces, cámbiate a ti mismo, crece espiritualmente. Cuando digo cámbiate, estoy diciendo por tomar la acción. No es algo que nosotros podemos hacer personalmente, humanamente. Es algo en decir, hazlo, comienza, cámbiate a ti mismo, crece espiritualmente y habrá una transformación impresionante. Y tienes que comenzar por el primer escalón. Y el primer escalón de la vida cristiana siempre va a ser: confiesa tu pecado, regresa a comunión y comienza a usar los solucionadores de problemas. Acuérdense, para los que son nuevos escuchando los estudios, cuando hablamos de solucionadores, es un diagrama que tenemos con la forma en que Dios ha provisto soluciones divinas para evitar el estrés,
la preocupación en el alma para evitar que la prosperidad nos afecte. La prosperidad, cuando no viene de Dios, no afecte el alma del cristiano, y comienza siempre con el primer escalón: rebote, regresar a comunión. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado, estando en la plenitud del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, descansando en la fe, orientación a la gracia, orientación a la doctrina, sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano. Y luego comenzamos a compartir la felicidad de Dios, llegando a la ocupación con Cristo, que es el tema que estamos tratando. Entonces, ¿tienes que cambiar? Sí. ¿Tengo que cambiar? Sí. Si tú ya lo estás haciendo, pues adelante. Pero esto tiene que ver con los solucionadores que acabo de mencionar y aplicarlos. Eso es realismo, eso es realidad, eso es objetividad. No tenemos derecho de esperar algo de la gente. No tenemos. Es su decisión, es algo que ellos van a hacer y ellos deciden. Regresando a nuestro versículo, Jeremías 17:5, ahora vamos al versículo 6, que dice: y será como arbusto en el yermo. Esa es la palabra ramá. Ahorita vamos a hablar de esa palabra. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. ¿De quién está hablando aquí? Del hombre que confía en el hombre. Versículo 5. ¿Cómo va a funcionar? Dice así: va a ser como un árbol en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Fíjese nada más cómo Dios nos presenta la vida de una persona cristiana en esta posición de querer descansar en la gente, de querer transformar a la gente, sin capacidad para vivir, podríamos decir en pocas palabras. Esa sería una síntesis de todo lo que acaba de decir este versículo. Dios, quería decir de esta palabra que es, aquí dice en algunas versiones yermo, en otras rama seca, porque es de la palabra ramá, que es una hierba o rama seca que no tiene raíz y vuela por el viento. ¿Se acuerdan? Hay unas, a veces va uno en carretera y comienzan a cruzar, me acuerdo que les decían brujas y no sé cuántos nombres, pero son hierbas que no tienen raíz, por lo tanto ya están secas y nomás andan brincando de un lado para otro a donde los lleva el aire. Así de lo que menciona en una de las porciones aquí al principio del versículo 6. Miren, Dios en su gracia, porque es infinitamente gracia la obra del Señor en la vida nuestra. O sea, nos hace tantas cosas que no merecemos ni ganamos, nos las regala. Entre ellas está el hecho de que si tú, aún siendo perdedor, recuerden que hablo de perdedor y ganador dentro del cristiano. Ganador es aquel que quiere seguir avanzando en la vida cristiana. Perdedor es el que se conforma con haber sido salvo y ir de vez en cuando a la iglesia y pues bueno, ahí lo que se puede encimita. Ese es un perdedor. Aún los perdedores dentro de la familia cristiana, de la familia real, reciben la gracia logística. Y la gracia logística es todo lo necesario para poder vivir. Fíjese la gracia de nuestro Señor. Aún para hijos desobedientes, Dios provee lo necesario para su subsistencia, para que coman, para que tengan un techo, para que se transporten, para tengan todo lo básico necesario para poder tener acceso al crecimiento espiritual. Pero ellos no lo ven. Aquí lo acabamos de leer en el versículo. Dice ahí: habitarán en pedregales, en el desierto, tierras saladas, sin habitantes, pero ellos no lo ven, no pueden verlo, no lo aprecian, no lo disfrutan. Y aun si vinieran a tocarles la puerta, no lo reconocerían, porque están en ese baúl sin luz, en donde todo lo que ellos piensan es solamente cosas subjetivas con respecto a la relación con gente. Versículo 7. Pero aquí viene la contraparte. Corte todo lo que leímos anteriormente, inicia el versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza.
Vuelvo a repetir, no son malas las relaciones interpersonales. No es mala la relación con amigos, aún a veces hay personas buenas, nobles, que se basan en las instituciones divinas bastante bien, no siendo cristianos, pueden ser una amistad. Un cristiano puede ser una amistad suya, una persona cercana a usted, familiares, o la misma relación como marido o mujer. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuál es la prioridad? ¿En quién confías tú? ¿En quién descansas tú? ¿En quién pones toda tu confianza? En el Señor. Ese sería el punto importante en la vida del cristiano. Énfasis en Dios. Debe preceder siempre a énfasis con gente. Finalmente voy a hacer una descripción de la ocupación con Cristo y unos par de versículos al final, pero sí es muy importante y por eso toda la lección, si ustedes se fijan, estuvo encauzada a este punto. No podemos cambiar a la gente, tú sí puedes cambiar, es tu decisión. Y una de los llamados es cámbiate a ti mismo por medio de los recursos divinos y vas a ser enormemente feliz, enormemente descansado o descansada. Bueno, descripción para finalizar nuestra lección del día de hoy, que el tiempo se nos va. Entonces, la ocupación con Cristo es amor personal por Dios Hijo. Y resulta de la percepción, metabolización, inculcación de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica. Entonces, ese es el punto al que queremos llegar, ocupación con Cristo. Ahora, la aplicación de la doctrina bíblica es lo que le llamamos estilo de vida de sabiduría. Esa es la forma en que debe de funcionar un miembro de la familia real después de escuchar la doctrina bíblica y que sea metabolizada en su alma. Ahora hay que aplicarla. Ese es estilo de vida de sabiduría. En este momento, Jesucristo, la humanidad del Señor Jesucristo, está sentada a la diestra de Dios Padre. Invisibles para nosotros, pero van a ser visibles cuando venga el arrebatamiento. Entonces podremos ver esto. Para amar a alguien invisible, se requiere un sistema de comunicación, el cual está basado en nuestro sistema de pensamiento. Esa es la manera en que nosotros podemos amar a alguien que no vemos. Pero tenemos toda la información completita en la palabra de Dios. El pensamiento está basado en palabras. Ahora, conforme tú vayas, esto lo digo para muchas personas que a lo mejor están en sus primeras lecciones o sus primeros años estudiando con nosotros. Conforme tú vas aprendiendo más vocabulario, vas teniendo más capacidad para entender todo esto que estamos mencionando, independientemente de lo más importante, Dios Espíritu Santo te lo revela. Pero hay palabras que nos van a ser más fáciles cada vez. Es lo mismo exactamente con los babies, ¿verdad? Que tienen nada más que un vocabulario de 20, 30 palabras, pues ellos tratan de expresar todo con esas 20, 30 palabras. Y si tú les hablas, esas 20, 30 palabras son todas las que ellos tienen capacidad para entender. Conforme tú vas pasando el tiempo en el crecimiento espiritual, vamos ampliando nuestro vocabulario, entonces vamos ampliando también nuestra capacidad para entender muchos de los conceptos académicamente, pero aquí viene lo importante, el Espíritu Santo nos lo podrá hacer espiritual, o sea que esto ya sea epignosis, conocimiento metabolizado, no académico. Vamos a ver en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios 3:19 dice así: y de conocer el amor por Dios, por Cristo, aquí en el versículo 19, y de conocer el amor por Cristo, porque en algunas versiones dice de, pero es porque estamos hablando de la ocupación con Cristo, o sea, estamos buscando nosotros el cómo amarle a Él. Entonces, de conocer el amor por Cristo, que sobrepasa el conocimiento gnosis académico, para que seamos llenos, completos a la medida, toda la medida de la plenitud de Dios, o sea, el máximo crecimiento espiritual. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice así: y a quien sin haberle visto, le amáis. ¿Por qué le amamos? Pues porque la doctrina bíblica está circulando en nuestra alma y tenemos más conocimiento de Él.
y a quien ahora veis, pero no creéis en él, y os regocijáis grande felicidad, con gozo inefable y lleno de gloria, es decir, la esencia de Dios. Y ahora no le vemos, ahora no le vemos. Un día sí le vamos a ver, cuando ya venga el arrebatamiento, o muramos físicamente, ¿verdad? Que estemos en el tercer cielo, pero ahorita no le vemos. ¿Pero por qué le amamos? Porque le conocemos. Y esto es a lo que le invito a usted, que para que nos siga acompañando en los estudios de la palabra de Dios de una manera sistemática, de una manera en que continuemos palabra por palabra viendo todos los versículos, para que esto le pueda dar a usted un amplio conocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? ¿Quién es Dios Padre? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la forma de relacionarnos? ¿Qué es lo que Dios provee? ¿Cuáles son los recursos que Dios provee? Aquí están en la palabra de Dios. Si somos ignorantes de ellos, por nuestra decisión. Así que le invito, si se siente interesado, interesada en seguir esto, péguese. Mientras que Dios nos dé vida, vamos a estar enviándoles la información por estos medios, así que nos da gusto que pueda acompañarnos. Vamos a orar para despedirnos. El día de mañana, si Dios nos da vida, vamos a trabajar con Primera de Juan. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en comunicación con tu palabra, escuchándola, escuchando a Dios Espíritu Santo en la enseñanza de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos a cada uno de los presentes que nos están escuchando, Señor, en este momento o más tarde en sus casas, Señor. Los ponemos en tus manos. Gracias por esta oportunidad y por este medio que tenemos para poder tener acceso a la comunicación de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Padre, si nos das vida para el día de mañana, pues estar aquí presentes, puntuales, Señor, para seguir en la porción que nos corresponde de Primera de Juan. Te lo suplicamos, Padre, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes.